El 10 de abril de 2026, a las 8 de la noche, la cápsula Orion entró en la atmósfera terrestre a más de 33 veces la velocidad del sonido. Una bola de fuego sobre el Pacífico. 4 astronautas, 10 días fuera. Cuando abrieron la escotilla, Christina Koch fue la primera en salir, luego Victor Glover, luego Jeremy Hansen y por último Reed Wiseman. Pero ninguno se levantó solo y no fue protocolo de seguridad ni precaución rutinaria. Fue que sus cuerpos, después de solo 10 días, necesitaban ayuda para recordar qué significa tener peso. Y el sistema que más lo acusó no fueron los huesos ni los músculos. Fue el órgano que lleva latiendo sin parar desde antes de que nacieras: el corazón. Al final de este video vas a entender exactamente qué le hizo el espacio profundo al sistema cardiovascular de los 4 tripulantes de Artemis II. Vas a entender por qué ese cambio no es una anécdota médica, sino el obstáculo más silencioso y más letal que existe para que la humanidad llegue algún día a Marte. Y vas a entender por qué un astronauta veterano, a 400 kilómetros sobre la Tierra, una noche de enero de este mismo año, de repente no pudo hablar, y los médicos todavía no saben por qué. Quédate hasta el final, porque lo más importante viene ahora. Artemis II fue la primera misión tripulada que llevó seres humanos más allá de la órbita terrestre baja desde el programa Apolo, hace más de 50 años. 4 astronautas, 10 días. Una trayectoria alrededor de la cara oculta de la Luna y de vuelta a la Tierra. No aterrizaron en la Luna. Eso será Artemis III. Esta misión era una prueba de sistemas, verificar que la cápsula Orion funciona, que el soporte vital aguanta, que los seres humanos pueden llegar ahí y volver. La misión fue un éxito técnico total, pero al mismo tiempo que los ingenieros verificaban que los sistemas funcionaban, los médicos estaban midiendo algo completamente diferente. Los 4 astronautas llevaban sensores que registraban su frecuencia cardíaca, su presión arterial, su hidratación y su rendimiento cardiovascular en tiempo real durante toda la misión. Llevaban ecógrafos portátiles a bordo de Orion. Tomaron muestras de sangre y saliva en distintos momentos del vuelo. Y lo que esos datos van a revelar en los próximos meses no tiene precedente desde el Apolo. Para entender qué le pasó al corazón de estos 4 astronautas, tienes que entender primero qué hace la gravedad por tu corazón cada segundo de tu vida, aunque tú nunca lo notes. Ahora mismo, mientras escuchas esto, la gravedad está empujando tu sangre hacia abajo. El 70% de tu volumen sanguíneo está por debajo del nivel de tu corazón en todo momento. Y tu corazón trabaja constantemente contra esa fuerza para bombear sangre hacia arriba, hacia el cerebro, hacia los pulmones, hacia los órganos que necesitan oxígeno para funcionar. Es un trabajo continuo, sin descanso, que tu corazón ha estado haciendo desde el primer latido. La gravedad es el adversario constante de tu corazón, y ese adversario es exactamente lo que lo mantiene fuerte. Cuando esa fuerza desaparece, todo cambia. Desde el primer segundo, en microgravedad, los fluidos del cuerpo empiezan a redistribuirse de una forma que la biología humana no reconoce. Sin gravedad que los empuje hacia abajo, unos 2 litros de sangre y líquido intersticial se desplazan hacia el pecho y la cabeza en las primeras 24 horas. Los astronautas sienten una congestión nasal permanente. La cara se hincha. Los ojos notan presión desde dentro. Es una sensación que varios astronautas han descrito como estar permanentemente boca abajo, aunque estés perfectamente vertical. Y entonces el corazón hace lo que haría cualquier músculo sometido a menos exigencia de la habitual, se adapta, se reduce, y el corazón detecta ese exceso de fluido en la parte superior del cuerpo y lo interpreta como una señal de que hay demasiado volumen en el sistema. En respuesta, el cuerpo empieza a excretar líquido. El volumen sanguíneo total puede caer hasta un 20% en misiones de duración moderada. Y al mismo tiempo, como el corazón ya no tiene que bombear contra la gravedad, sus paredes se adelgazan, su músculo se atrofia.
Estudios con astronautas de la Estación Espacial Internacional han documentado pérdidas de hasta el 12% de la masa del ventrículo izquierdo después de misiones de 6 meses. El corazón literalmente encoge. Se vuelve más pequeño y más débil porque el espacio ya no le exige que sea grande y fuerte. Para 10 días, como la misión de Artemis II, los cambios son menores, pero son medibles. Y lo que hace que Artemis II sea diferente de cualquier misión anterior no es la duración, es el destino. Hay una diferencia fundamental entre orbitar la Tierra, en la ISS, y estar donde estuvo Artemis II. La Estación Espacial Internacional vuela a 400 kilómetros de altura. Sigue estando dentro del campo magnético de la Tierra. Ese escudo invisible, generado por el núcleo de hierro del planeta, deflecta la mayor parte de la radiación cósmica que llega del Sol y del espacio interestelar. Los astronautas de la ISS están protegidos por ese paraguas magnético sin ni siquiera saberlo. Los tripulantes de Artemis II cruzaron ese escudo, lo dejaron atrás, y durante 10 días estuvieron expuestos a un tipo de radiación que no tiene protección posible: los rayos cósmicos galácticos. Partículas de altísima energía procedentes de fuera del sistema solar que viajan a una fracción de la velocidad de la luz. Atraviesan el blindaje de titanio de la cápsula Orion como si no existiera. No hay material conocido que los detenga completamente. Y lo que resulta todavía más inquietante es que si aumentas el grosor del blindaje, esas partículas generan radiación secundaria al impactar con el metal. Más protección puede significar más daño. Es un problema sin solución real conocida a día de hoy. Los 4 astronautas llevaban dosímetros personales durante toda la misión. Había 6 sensores activos distribuidos por la cabina de Orion y un monitor de nueva generación que tenía 6 veces la resolución de su predecesor en Artemis I, diseñado específicamente para medir iones pesados, considerados la forma biológicamente más peligrosa de radiación cósmica. Los datos recogidos son los más precisos obtenidos en una misión tripulada desde el Apolo. Y aquí está lo que hace que el corazón sea el órgano más vulnerable en este escenario. La radiación del espacio profundo no solo daña el ADN de las células, daña de forma específica y documentada el sistema cardiovascular, calcifica las arterias, endurece las paredes de los vasos sanguíneos, aumenta el riesgo de infarto y de ictus. El sistema cardiovascular de un astronauta expuesto a radiación de espacio profundo no solo se debilita por la microgravedad, también envejece a nivel vascular a una velocidad que los médicos todavía están cuantificando con precisión. Microgravedad y radiación no son 2 problemas separados, se suman, se amplifican mutuamente. El corazón encoge por la falta de gravedad y al mismo tiempo sus arterias envejecen por la radiación. Es una combinación que no tiene equivalente en ningún entorno terrestre conocido. El corazón encoge, las arterias envejecen, el volumen sanguíneo cae. Eso era lo que los médicos esperaban encontrar, en mayor o menor medida, en los datos de Artemis II. Pero había algo más, algo que ocurrió 3 meses antes del lanzamiento, a 400 kilómetros sobre la Tierra, que cambió todo lo que se pensaba saber sobre los límites del sistema cardiovascular humano en el espacio. El 7 de enero de 2026, el astronauta Mike Fincke estaba cenando a bordo de la Estación Espacial Internacional. Era una noche normal. Se estaba preparando para una caminata espacial programada para el día siguiente, la 10ª de su carrera. Fincke tiene 59 años. Es coronel retirado de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y ha acumulado 549 días en el espacio a lo largo de múltiples misiones. Es exactamente el tipo de astronauta que no se pone nervioso. El tipo que ya lo ha visto todo. De repente, sin dolor, sin aviso, sin ninguna señal previa, Fincke no pudo hablar. Durante 20 minutos, uno de los astronautas más veteranos de la NASA no pudo articular una sola palabra. Sus compañeros lo vieron en estado de angustia y activaron el protocolo de emergencia en cuestión de segundos. Los cirujanos de vuelo en tierra guiaron al equipo. Usaron el ecógrafo de a bordo para evaluar su estado en tiempo real. Fincke recuperó el habla, pero la caminata espacial fue cancelada de inmediato.
4 días después, la NASA tomó una decisión sin precedentes en sus 25 años de operación continua de la estación. Finke y los 3 miembros restantes de la tripulación, la astronauta Zena Kartman, el japonés Kimi Yayoi y el cosmonauta ruso Oleg Platonov, regresaron a la Tierra más de un mes antes de lo previsto. Fue la primera evacuación médica en la historia de la Estación Espacial Internacional. En la conferencia de prensa posterior al amerizaje, el entonces administrador de la NASA, Jared Isaacman, describió lo ocurrido como una condición médica grave que requería diagnóstico por imagen avanzado, no disponible a bordo de la estación. Los médicos descartaron infarto, descartaron ictus, descartaron obstrucción, descartaron todo lo que sabían buscar. Y meses después, la causa sigue sin identificarse. En una entrevista con la cadena NBC News, Finke lo dijo sin rodeos. Los médicos todavía se rascan la cabeza. Y añadió algo que convierte este episodio en algo más que una anécdota médica. Estamos casi seguros al 100% de que esto está relacionado con el espacio. Piénsalo un momento. Un astronauta con 549 días acumulados en microgravedad. Un hombre cuyo sistema cardiovascular ha sido reconfigurado, adaptado y remodelado por el espacio a lo largo de años. Y una noche, sin previo aviso, sin dolor, sin causa identificable, su neurología hace algo que ningún médico sabe explicar todavía. La NASA está revisando ahora mismo los historiales médicos de todos sus astronautas, para comprobar si algo similar ha ocurrido antes sin documentarse correctamente. El caso Finke abrió una pregunta que nadie había formulado con esta claridad antes. ¿Qué le ocurre al sistema nervioso y cardiovascular de un ser humano después de cientos de días acumulados en microgravedad? Hay un umbral a partir del cual el cuerpo empieza a funcionar de formas que no reconoce ningún manual médico escrito en la Tierra. Y 3 meses después de ese episodio, Artemis II despegó hacia el espacio profundo, con los sensores más avanzados jamás llevados en una misión tripulada, con muestras de sangre y saliva que registraban en tiempo real lo que el corazón hace cuando no hay escudo magnético, con 4 personas cuyos datos cardiovasculares van a responder preguntas que el caso Finke dejó brutalmente abiertas. Lo que los médicos van a analizar durante los próximos meses son los biomarcadores cardiovasculares de los 4 tripulantes. Si hubo indicadores de daño en las paredes arteriales. Si los patrones de frecuencia cardíaca muestran signos de estrés crónico similar al envejecimiento vascular acelerado. Si la función del ventrículo izquierdo se modificó en la misma dirección y con la misma intensidad en los 4 astronautas, o si hay diferencias individuales significativas que apunten a factores genéticos de susceptibilidad. También van a analizar el experimento conocido como Avatar. 4 dispositivos del tamaño de un pendrive que viajaron a bordo de Orion, cada uno cargado con tejido de médula ósea derivado de las células de cada tripulante. Por primera vez en la historia, material biológico humano vivo viajó al espacio profundo más allá del escudo magnético. Los científicos van a poder ver con una precisión sin precedentes qué hace exactamente la radiación de espacio profundo a las células del sistema inmunitario humano, porque la médula ósea es el origen de todas las células inmunitarias. Si esos tejidos muestran señales de daño, de mutación o de respuesta inflamatoria anómala, los médicos van a tener por primera vez evidencia celular directa de lo que ocurre en el interior del cuerpo humano más allá de la magnetosfera. Pero hay una dimensión de todo esto que los titulares raramente mencionan. Artemis II fue 10 días, una fracción, un ensayo. El problema real tiene otra escala completamente diferente. Una misión tripulada a Marte, con la tecnología actual, duraría entre 2 y 3 años. De ese tiempo, los astronautas pasarían entre 6 y 9 meses en microgravedad de ida, moviéndose por el espacio profundo sin escudo magnético y sin gravedad. 18 meses en la superficie marciana, donde la gravedad es solo el 38% de la terrestre, insuficiente para reentrenar el corazón de forma significativa, y otros 6 a 9 meses de vuelta. Al final de ese viaje, sus corazones habrían encogido durante periodos tan prolongados
que la recuperación completa no estaría garantizada. Sus arterias habrían envejecido décadas por la acumulación de radiación. Su volumen sanguíneo habría caído y necesitaría meses para recuperarse. Y entonces, después de todo eso, tendrían que soportar las fuerzas de reentrada atmosférica, casi 4 veces la gravedad terrestre, con un sistema cardiovascular que lleva años sin experimentar gravedad normal. Los científicos tienen un nombre para lo que ocurre al corazón después de ese nivel de exposición: desacondicionamiento cardíaco irreversible. No es que el corazón no pueda recuperarse en todos los casos, es que en algunos casos, después de cierto tiempo de exposición, la recuperación completa se vuelve biológicamente imposible. El corazón que regresa de Marte no es el mismo corazón que fue, y en algunos escenarios ya no puede serlo. No hay fármaco aprobado que lo resuelva. No hay protocolo de ejercicio que lo prevenga por completo. No hay escudo que detenga los rayos cósmicos galácticos. Hay líneas de investigación activas. Gravedad artificial generada por rotación de la nave durante el viaje. Fármacos experimentales para proteger la densidad ósea y la integridad vascular. Blindajes de agua o hidrógeno líquido contra la radiación. Ninguna de estas soluciones está lista. Ninguna ha sido probada en una misión real de larga duración. Y la razón por la que no están listas es en parte porque hasta Artemis II no teníamos los datos de espacio profundo necesarios para saber con precisión qué necesitamos resolver primero. Los datos de Artemis II son el primer paso real desde el Apolo para entender qué le hace el espacio profundo al corazón humano. No simulaciones, no modelos matemáticos. Cuerpos reales, de personas reales, con sensores reales, más allá del único escudo que ha protegido a la biología humana durante toda su evolución. Durante millones de años, el corazón humano fue esculpido por una sola fuerza constante: la gravedad de la Tierra. Cada latido, cada contracción, cada milímetro de músculo cardíaco existe porque la evolución encontró la solución óptima para bombear sangre en un planeta con una aceleración gravitatoria específica. No es un diseño caprichoso, es la solución que la biología tardó millones de años en perfeccionar, y funciona de manera extraordinaria aquí, solo aquí. Cuando sacas ese corazón de ese entorno, el reloj empieza a correr en la dirección equivocada. 10 días no es suficiente para ver el daño completo, pero es suficiente para empezar a medirlo con la precisión que nunca tuvimos. Y en ciencia, medir con precisión es el primer paso real hacia resolver un problema. Mike Finke todavía no sabe qué le pasó aquella noche de enero. Los 4 tripulantes de Artemis II todavía no saben qué revelarán sus muestras de sangre. Y nosotros todavía no sabemos si el corazón humano puede sobrevivir el viaje a Marte. Pero ahora, por primera vez en más de 50 años, tenemos datos reales para empezar a responder esa pregunta. No en simulaciones, no en papel. En los tubos de sangre de 4 personas que fueron más lejos que cualquier ser humano vivo, y volvieron para contarlo. Si quieres entender qué más cambió en el cuerpo de los tripulantes de Artemis II y por qué los próximos años van a ser decisivos para el futuro de la exploración espacial, hay más videos en el canal que van exactamente en esa dirección. Nos vemos en el siguiente.